La fórmula presidencial del Frente Amplio se reúne con el secretariado ejecutivo y en la huella de Sereña está Emiliano Wigman. Buen mediodía, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rosera? Buenos días para ti, buenos días para todos los televidentes. Sí, reunión que acaba de finalizar, fue el primer encuentro tanto del candidato a presidente de la República como la vicepresidenta con el secretariado ejecutivo del Frente Amplio. Ya nos está acompañando el presidente de la Fuerza de Izquierda, Fernando Pereira, a quien le voy a preguntar si se hizo referencia al plebiscito del PIT-CNT, dado que en las últimas horas se confirmó que se alcanzaron las firmas, y qué posición va a adoptar la fórmula presidencial del Frente Amplio. Pereira, buenos días. Bueno, lo que está claro es que el Frente Amplio tiene una posición única sobre el tema de la seguridad social, que es un rechazo explícito a la ley 20.130, que perjudica a los trabajadores, tanto en años de trabajo como en jubilaciones menores, sobre todo las jubilaciones medias. La segunda cuestión es que el Frente Amplio plantea como solución a esta ley tan negativa un diálogo social con trabajadores, jubilados, empresarios, con asistencia técnica de la OIT, de la CEPAL, de la Academia Uruguaya, para pensar toda la protección social. Y lo tercero, que es evidente que nosotros no tomamos la decisión que haya un plebiscito, sino que la tomó la organización sindical PIT-CNT y otras organizaciones como FUBAN y FEU, y que llegaron a la cantidad de firmas. Y que en el Frente Amplio conviven más de una posición con respecto al tema, como convivían en el Partido Nacional dos posiciones con respecto al tema de la campaña de Vivir Sin Miedo. Y esas posiciones siguen conviviendo y van a seguir conviviendo. El lunes que viene le vamos a fijar fecha al plenario que va a tratar el tema, pero probablemente la posición de la Libertad de Acción sea la que se mantenga. ¿Para el Frente Amplio es igual que salga el plebiscito o que no salga? Bueno, depende de qué sector del Frente Amplio habla. Para nosotros la mejor opción es un diálogo social, es decir, modificar una ley con otra ley, a través de un diálogo que escuche la voz de los trabajadores, escuche la voz de los empresarios, escuche la voz de los jubilados. Entonces, ese es el mejor mecanismo. Nosotros hubiéramos optado por un plebiscito, obviamente que no, porque no optamos. Pero lo cierto es que los trabajadores juntaron el 10% de las firmas y eso hay que respetarlo. Y en esa unidad de acción probablemente habrá sectores que sobren y sectores que no, si se resuelve de esta manera. ¿Esto puede generar algún inconveniente en la campaña electoral, como así lo plantean desde la oposición? Lo dijo Sanguinetti también, por ejemplo, Delgado. Ninguno. Inconveniente tienen Delgado y Sanguinetti. El partido histórico de gobierno del Uruguay tuvo 100.000 votos. Quien ganó la elección tuvo 40.000 votos. Y cree que el partido que tiene 420.000 votos es el que tiene problemas. Se ve que se subvertieron las matemáticas en el Uruguay. Ahora, ¿qué tipo de lugar va a ocupar este plebiscito en la campaña del Frente Amplio? Topolansky decía, no nos podemos distraer, lo importante es ganar la elección. Para nada. Nosotros acá acabamos de decidir que nosotros queremos ganar en octubre. Y querer ganar en octubre implica trabajar para que la decisión que los uruguayos vayan a tomar en octubre sea elegir el presidente, porque en esa elección se elige el presidente. Entonces hay claramente dos candidatos que van a disputar esta presidencia, que son el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, y el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Si nuestro trabajo organizativo, si nuestra información, si los datos que manejamos son buenos, nosotros vamos a ganar la elección. Y no vamos a perder por la discusión de la protección social, porque el Frente Amplio tiene una formulación con respecto a cómo resolver el tema de la protección social, mirando el tema integralmente como lo hizo en el 2008. En la propia fórmula hay dos visiones contrarias respecto al plebiscito. Como mensaje, ¿no puede eso hacer un poco de ruido en la ciudad? No, eso son especulaciones, que hay dos versiones. Hasta ahora... Cosa no se ha pronunciado. Bueno, pero esos no son dos visiones. Eso es que hay una visión y otra, una compañera que todavía no se ha pronunciado. ¿Considera necesario que cosa se pronuncie, por sí o por no? Para nada. ¿Y si hay libertad, es para ejercerla. Si usted le dicen, digamos, cuando hablan de los partidos de hombres libres, ¿qué son los partidos de hombres libres? Que cuando alguien decide no manifestar, pueda no manifestar. Entonces el Frente Amplio no va a decirle a Carolina Cose lo que tiene que decir con respecto al tema. Claramente sí, el Frente Amplio lo va a tratar orgánicamente y lo que resuelva el Frente Amplio nos mandata a todos, ¿no? Si sale plebiscito no va a ser el caos tampoco. Bueno, mire, en el Uruguay han anunciado caos cada vez que hubo una transformación social. Nos anunciaron un caos con las aibalitas, nos anunciaron un caos con el sistema de salud, nos anunciaron un caos con la reforma constitucional del 89 para que las jubilaciones aumentaran al mismo ritmo que los índices medios salarios y no hubo caos.
Caos hay cuando se gobierna sin mirar a la gente. Caos hubo en el Uruguay cuando una crisis financiera en la Argentina se llevó puesto al Uruguay entero porque no teníamos ninguna protección contra una caída de la Argentina. Entonces, digamos, el caos que vivió el Uruguay fue la crisis del 2002, que la pagaron la totalidad de los trabajadores. Cuando gobernó el Frente Amplio, ¿cuál fue el caos? ¿Hubo falta de garantías jurídicas? No hubo. ¿Hubo falta de garantías económicas? No las hubo. ¿Se pudo cubrir la negociación colectiva? Se pudo. Ustedes, los trabajadores, aumentaron el salario 63%. Pero en el caso de las maestras se duplicaron. Entonces, cuando hablan de que el Frente Amplio, cuando llega al gobierno, puede tener algún problema, el Frente, cuando llegó al gobierno, cambió el Uruguay. Lo había encontrado con 40% de pobreza, lo dejó con 8% de pobreza. Lo había encontrado con 53% de pobreza infantil, lo dejó con 17% de pobreza infantil. Cada niño o niña tuvo una computadora, casi 90.000 uruguayos operaron de cataratas y glaucoma, que hasta ahí, si no tenían la plata, no podían operarse. El Uruguay creció su producto en forma fantástica y además duplicamos el presupuesto educativo, creamos la UTEC y descentralizamos la universidad con recursos estatales. Entonces, cuando se dice hay que tener cuidado con el Frente Amplio, no, hay que tener cuidado cuando ganan ellos, que bajaron los salarios y 2.000 millones de dólares perdieron los trabajadores, ganaron y las jubilaciones quedaron congeladas, es decir, tenemos un país estancado, ganaron y plancharon el precio del dólar, con lo cual la producción agropecuaria, sobre todo la pequeña y la mediana, vive en problemas. Entonces, digamos, la gente va a optar entre estos dos modelos de país. Nosotros estamos convencidos que la gente va a optar por el Frente Amplio. La economía la dejan en orden porque ya están algunos preocupados de que habría que hacer ajustes ahora. Hasta Eduardo H. lo está diciendo. También ayer en la diaria hablaban de que dos de los principales vectores de la economía no están bien, como que en lo que te manejo. ¿Cómo la ven la economía que la va a dejar el gobierno? Bueno, vamos a ver, la vamos a analizar. Nuestros expertos están trabajando en ese tema, pero también tenemos la tranquilidad que tenemos un conjunto de hombres y mujeres muy capaces para tomar un tema de esta naturaleza tan importante para un país que le dé garantía a los uruguayos y uruguayas. Bien, hasta allí escuchábamos entonces a Fernando Pereira tras esta reunión donde se recibió a la fórmula presidencial del Frente Amplio para el mes de octubre.